Nos queda ahora para hablar sobre herramientas. A ver, de lo que ustedes conocen hasta ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre un simulador y un emulador? Si no lo conocen, no hay ningún problema. El simulador, el nombre lo dice bastante. Me está engañando. Está simulando. A ver, el simulador requiere hardware externo. El simulador es un programa que corre en la PC. Me hace creer, es decir, alguien se tomó el trabajo de simular cada instrucción, afectando los flags que corresponden. Es decir, es un programa escrito por seres humanos que pretende representar el funcionamiento del microcontrolador o microprocesador con el cual estamos trabajando. No requiere hardware externo. ¿Es piola? ¿Es útil? ¿Es bueno? Sí, es bueno porque me permite a mí entrar en el detalle del funcionamiento del micro. Es decir, supónganse que tengo un algoritmo complicado que tengo que hacer un filtro digital y tengo que ponerme a multiplicar. Encontré cuáles son los coeficientes del filtro con MATLAB y tengo que ver si funciona realmente como yo pretendo que funcione. Entonces, simulo crear un buffer con los datos adquiridos, los lleno yo a mano, los que serían los datos de entrada, y veo paso a paso cómo va funcionando el algoritmo que yo estoy utilizando para trabajar con un filtro FIR. Para eso me espiola el simulador, porque voy analizando instrucción por instrucción cómo esto funciona. No tengo problemas de tiempo porque no estoy trabajando con hardware externo. Si estoy trabajando con hardware externo, tendría que estar peleándome con el tiempo que tengo como máximo como para procesar la siguiente muestra. Estoy trabajando, entonces, empecé con tranquilidad simulando el comportamiento del microcontrolador, en nuestro caso. Entonces, desde ese punto de vista es muy bueno, es piola. Los simuladores más populares que existen son el de IAR y fundamentalmente Keil. Esta empresa, Keil, fue comprada hace más o menos 10 años por ARM, con lo cual es la voz oficial de ARM en el tema de funcionamiento de cada una de las instrucciones. Este software se puede descargar de internet, tiene una versión gratuita que permite trabajar hasta, si no me falla la memoria, 32K de código. Que para probar algoritmos es suficiente. A mí personalmente, como simulador, me gusta mucho porque me permite abrir ventanas en las cuales veo el funcionamiento, siempre simulado, de los periféricos. Entonces veo en qué momento me cambia el bit de estatus de la comunicación serie o el bit de estatus de un puerto en el cual se genera una interrupción. Ahora bien, supónganse que yo escribí un programa en el cual tengo que activar una contactora de 100 amperes. Es una contactora bien machaza, bien grandota. Y en el programa no me di cuenta y digo que la excito con un pulso de 1 microsegundo. En el simulador veo que sí, se genera el pulso, sube y baja y sigo con el simulador y anda todo bien.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo en la práctica grabo el micro, lo pongo a funcionar y lo pongo sobre la contactora? La contactora ni se entera del pulso de un microsegundo, se lo saca como si fuera caspa. Conclusión, el simulador es bueno para algunas cosas, para meterme en el detalle de un algoritmo, por ejemplo. Pero es malo cuando está supuestamente interactuando con hardware. Con lo cual, ahí me aparece la necesidad de algún dispositivo que me permita interactuar con el hardware. Y ahí es donde aparecen los emuladores en tiempo real. En el caso particular de Keil, yo tengo la opción de convertirlo en emulador. La nueva placa, la revisión, creo que la revisión D del LPC Expresso, viene preparado para trabajar con Keil. Entonces yo entro en el Keil en una instancia que es la de depuración y cambio en un menú simplemente si trabajo con simulador o con emulador. En cuyo caso, vía puerto USB me conecto con el kit y directamente trabajo como emulador. Si no, tengo el LPC Expresso que cumple función similar. Entonces, lo que nosotros queremos ver en este tramo de la materia son ese tipo de herramientas. Y algunas herramientas de mayor peso en todo sentido, en volumen y en costo, que me permiten a mí trabajar sobre hardware. Por ejemplo, vamos a hablar de emuladores y vamos a hablar también de analizadores lógicos. El analizador lógico es un dispositivo que puede costar hoy en día un buen analizador lógico alrededor de $25.000. No es accesible a cualquiera. En ese sentido, por ejemplo, las universidades, muchas universidades ofrecen a aquel que necesite un analizador lógico como para que lo puedan llegar a utilizar para casos que son complicados de analizar por razones de tiempo y por razones de secuencia. Por ejemplo, que me aparezca un pulso indeseado en ciertas condiciones. Entonces, el analizador lógico me permite hacer un rastreo del historial que me llevó a generar esa situación. Y acá me aparece una sigla que seguramente ustedes la escucharon en informática y que nosotros le vamos a dar un poco más de precisiones, que es JTAG. JTAG es una sigla que significa Joint Test Action Group. Es grupo de acción para hacer pruebas centralizadas, unificadas. Y que está respaldado por una norma del IEEE. Entonces, simuladores, acá tenemos donde bajar la evaluación. Van a tener que registrarse, poner una dirección de correo electrónico en la cual le van a enviar periódicamente modificaciones que se hagan a la versión que ustedes descargaron de Keil, y el LPC Expresso. En el caso del LPC Expresso, lo que tiene de muy piola es que viene para cualquier sistema operativo comercial. Y es la misma versión. En el caso del Keil viene solamente para Windows. Motivo por el cual, por ejemplo, uno tiene que instalar Windows en una máquina, como es mi situación. Entonces, en el caso del simulador de Keil, vamos a ver las zonas de actuación que tiene. Con esto estamos diciendo, cualquier simulador, el IAR es muy parecido, cualquier simulador me da un conjunto de información relacionada con el proyecto que yo estoy, en el cual estoy trabajando. Por ejemplo, se supone que estoy escribiendo mi código en C. Entonces voy a tener el código escrito en C, voy a tener su equivalente en Assembler, y yo voy a poder modificar. Recuerdo que esto es puro software. Es decir, que yo puedo hacer un montón de cosas.
Entonces yo puedo modificar el fuente en C, puedo modificar el equivalente en assembler, cambiando instrucciones o agregando instrucciones. Tengo los registros. También, si me posiciono arriba de un registro, le aprieto la tecla Enter, se me abre como para que yo modifique el registro. Claro, esto es software que está corriendo en mi computadora. Y lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Tengo una ventana en la que me aparecen puertos de entrada-salida. Entonces yo puedo modificar también, por ejemplo, acá me está apareciendo un puerto en el cual yo puedo modificar si quiero el estado de un bit de ese puerto simulado. Puedo tener periféricos también. Puedo tener posiciones de memoria y puedo ponerme a ver en qué momento la posición de memoria tal vale tal valor. Eso se llamarán watch points. Entonces, puedo estar, como es una herramienta de software, tengo todas las facilidades como para ver cómo voy modificando cada posición de memoria en la evolución de mi algoritmo. ¿Está bien? Entonces puedo trabajar sobre timers. Por ejemplo, supóngase que tengo que hacer una demora hecha con un timer. Simulándolo en el timer va a tardar muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paro, modifico, como es de vuelta software, puedo pararme sobre el registro de la cuenta, cambiarla y largarlo a correr. Es decir, que llegue, si tenía que contar hasta 3F, FF, lo pongo en 3F, F8, como para que después me dé los últimos cambios y no tenga que esperar toda la evolución de la cuenta, que va a tardar mucho tiempo. Puedo, en el caso, por ejemplo, de puertos serie, puedo llegar a modificar, como se me antoje, el estado y los valores del puerto, simulando que recibió un valor predeterminado, a ver cómo se comporta cuando recibió un valor predeterminado. Y después vamos a entrar en el mundo de la interacción con el hardware externo. Eso es lo que se llama ICE. A los sajones ustedes saben que les gusta muchísimo trabajar con siglas. ICE por un lado significa hielo, y acá lo que sí, para congelar un problema, en realidad significa In-Circuit Emulator. Emulador en circuito. Esto, tal cual como lo vamos a mostrar ahora, se dejó de utilizar y por razones que van a ser bastante obvias. La idea del emulador en circuito consiste en sacar el microcontrolador que tenemos en nuestra placa, se supone que he montado en un zócalo, y reemplazarlo por un cabezal que tiene ese mismo microcontrolador. Pero ese microcontrolador está controlado desde la PC por un hardware. De esa manera, desde la PC, yo ahora digo, corre el programa hasta la posición de memoria 4FF5E. Y el programa se va a ejecutar sobre el hardware, ya no es que lo estoy simulando, sobre el hardware, controlado por este microcontrolador que está en el lugar en nuestra placa de prototipo, hasta que un comparador detecte que se llegó a ejecutar la dirección que nosotros le propusimos. ¿Está claro esto? Entonces, acá hay hardware. Fíjense, acá hay un cable plano. Ahora, esto que ustedes ven acá, ¿es válido así como lo estamos mostrando para trabajar, por ejemplo, a 200 mega, 500 mega de clock? Es complicado y muy caro. Y acá voy a tener que poner una lógica que trabaje a muy alta frecuencia, lo cual significa mucha disipación y muy costosa.
Con lo cual, estos emuladores, así como lo estamos viendo nosotros, han caído en desuso por tema costo. Para que ustedes tengan una idea, hace unos cuantos años había una sede de la Regional Buenos Aires que estaba en la Avenida Sáenz, casi Avenida La Plata. Yo tenía mi laboratorio de trabajo allá. Hubo un año en el cual se detectó que había en la instalación pérdidas de gas en las estufas. Conclusión, nos cortaron el gas. Lo cual significaba que ese edificio estaba en un lugar en el cual era el único edificio alto en la zona, es decir, que era terriblemente frío, no tenía ningún edificio lindero que lo bloqueara un poquito, es decir, que era terriblemente frío. Entonces yo cuando salía de mi casa, yo vivía en Castelar en aquella época, cuando salía de mi casa llamaba por teléfono y decía: Herminda, que era la señora que estaba allá, por favor levante la llave térmica de mi oficina. Levantaba la térmica y arrancaba, se prendía un emulador. Ese emulador ocupaba más o menos la longitud de la mesa, que debe ser 60 centímetros, debía tener 40 centímetros de alto y 50 centímetros de ancho. Consumía 1 kilowatt. Es decir, que era una moderada estufa de 1 kilowatt, con un ventilador, lo cual garantizaba que como turbo andaba muy bien. Entonces, eso era para un micro que trabajaba a 4,77 MHz. Ustedes saben que la potencia disipada en CMOS crece en forma lineal con la frecuencia. Imagínense lo que disiparía, por supuesto la tecnología evolucionó desde entonces, ¿no? Pero supónganse lo que evolucionaría, lo que disiparía trabajando, por ejemplo, a 200 MHz. Lo tengo que sumergir en helio líquido más o menos para poder disipar. Conclusión. Bueno, ese equipo costaba en ese momento $10.000. Entonces, pueden ustedes imaginarse que esto ha ido desapareciendo con el paso del tiempo porque es inviable desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico. Aquí sobre la derecha vemos otra opción similar en la cual se monta sobre un zócalo. Fíjense que en los laterales tenemos pines de conexión, se monta sobre un zócalo que está preparado para recibirlo y que tiene también ese cordón umbilical vinculado con la caja de buffers. Entonces, ¿en qué consiste el emulador en circuito? El emulador en circuito tiene la CPU que se quiere emular y tengo que tener toda una lógica que se encarga de manejar con buffers el mandarle los breakpoints. De manera que cuando una lógica de control detecta de que la dirección que está ejecutando en ese momento el microcontrolador coincide con la dirección del breakpoint que yo le puse, se produce una ruptura en la ejecución del programa, paramos, le entregamos el control a nuestro programa de evaluación y nos muestra en la pantalla el estado de registros, de flags o de posiciones de memoria según lo que me corresponda. Entonces, esto lo mencionamos simplemente porque existió, fue útil y en este momento es inviable desde el punto de vista económico y tecnológico. Entonces vamos a tener que buscar alguna otra alternativa. Entonces, resumen de lo que vimos hasta ahora. Tenemos, por un lado, simuladores, que son herramientas de software, y emuladores, que son herramientas de hardware y que son costosas y hoy en día también inviables tecnológicamente.